Conocí a Laura durante una conferencia sobre criminología en la universidad. Era una mujer impresionante, con una presencia magnética y una capacidad para hablar sobre temas oscuros con una calma que cautivaba a todos. Nos encontramos en un grupo de discusión después de su ponencia y terminamos conversando sobre los casos más intrigantes que habíamos estudiado. Laura era psicóloga forense y había trabajado en varios casos de alto perfil. Una noche, después de varios encuentros en eventos similares, me invitó a cenar en su casa. Quería mostrarme su colección de libros raros sobre criminales y métodos de investigación, algo que despertó mi curiosidad. Al llegar a su casa, me recibió con una cena exquisita y un tour de su biblioteca personal. Cada libro estaba ordenado meticulosamente, muchos de ellos primeras ediciones o textos raros que no se encontraban fácilmente. Entre los libros, noté uno en particular, un diario antiguo con la inscripción EH en la portada. Laura lo tomó y sonrió, diciendo que era uno de sus tesoros más valiosos, un diario que había pertenecido a un asesino en serie del siglo XIX. Después de la cena, Laura me mostró su oficina, donde tenía un tablero lleno de notas y fotos de diferentes casos en los que había trabajado. Me explicó cómo había ayudado a resolver algunos de ellos a través del análisis del comportamiento y la psicología de los criminales. Mientras hablaba, me di cuenta de que una de las fotos en el tablero parecía reciente y diferente a las demás. Era la imagen de una mujer desaparecida que había visto en las noticias. Le pregunté a Laura al respecto, y ella me dijo que estaba ayudando extraoficialmente en el caso. Me mostró algunos detalles que había recopilado: ubicaciones, perfiles y patrones. La precisión de su análisis era impresionante, pero también inquietante. Pasaron unos meses y mi amistad con Laura se profundizó. Un día me invitó a acompañarla a una de sus investigaciones de campo. Quería mostrarme cómo recolectaba información de primera mano. Fuimos a un pequeño pueblo donde había habido varias desapariciones misteriosas. Laura parecía conocer el lugar muy bien, conduciéndome a través de caminos secundarios y hasta una cabaña abandonada en el bosque. Dentro de la cabaña, el ambiente era tenso. Laura comenzó a describir los perfiles de las personas desaparecidas y cómo creía que estaban conectados. Mientras hablaba, noté algo que me heló la sangre. En un rincón de la cabaña había una caja llena de pertenencias personales, cosas que claramente pertenecían a las víctimas: relojes, joyas e incluso una cartera con identificaciones aún dentro. Confronté a Laura, preguntándole qué significaba todo eso. Ella solo sonrió y dijo que estaba más cerca de resolver el caso de lo que pensaba. Cuando insistí, su rostro cambió, mostrando una frialdad que no había visto antes. Me dijo que las apariencias engañan y que a veces, para entender la mente de un psicópata, hay que pensar como uno. Decidí que era hora de irme, pero Laura no parecía dispuesta a dejarme marchar tan fácilmente. Con una calma perturbadora, comenzó a hablar sobre la psicología del control y el poder. Entendí que estaba en peligro y que debía actuar rápido. Encontré una excusa para salir de la cabaña y una vez fuera corrí hacia el coche. Regresé a la ciudad y fui directo a la policía. Les conté todo lo que había visto y las sospechas que tenía sobre Laura. Inicialmente me miraron con escepticismo, pero cuando mencioné la caja con las pertenencias de las víctimas, comenzaron a tomarme en serio. Una investigación más profunda reveló que Laura había estado involucrada en varios casos de desapariciones, utilizando su conocimiento para manipular la investigación y mantenerse siempre un paso adelante. Su casa y la cabaña fueron registradas y se encontraron evidencias que la vinculaban directamente con los crímenes. Laura fue arrestada y su caso se convirtió en uno de los más impactantes en la historia de la criminología. Aunque seguí con mi vida, la sombra de su figura y la memoria de su sonrisa fría y calculadora me acompañaron por mucho tiempo. Todo comenzó la noche en que conocí a Daniel. Estaba en una fiesta de trabajo, un evento rutinario para celebrar el cierre de un trimestre exitoso. Daniel era un nuevo empleado, carismático y con una sonrisa desarmante.
Nos pusimos a hablar y me di cuenta de que compartíamos intereses en común: el cine de terror, la literatura gótica y una extraña fascinación por los asesinos en serie. Su conocimiento sobre el tema me pareció impresionante, incluso cautivador. Una semana después, Daniel me invitó a su casa para ver una colección de películas clásicas de terror. Al llegar, me recibió con un vaso de vino tinto y una sonrisa. Su apartamento estaba decorado con una mezcla de arte moderno y antigüedades oscuras, un reflejo perfecto de su personalidad intrigante. Pasamos la noche hablando y viendo películas. Me sentía en confianza, aunque algo en su mirada me ponía en alerta. Unos días después, mientras cenábamos en un pequeño restaurante del centro, Daniel me contó una historia perturbadora sobre un caso sin resolver en nuestra ciudad. Me narró con detalle la vida de una joven desaparecida, describiendo la investigación con una precisión escalofriante. Al principio pensé que era solo otro de sus conocimientos enciclopédicos sobre crímenes. Sin embargo, cuando mencionó detalles que nunca habían sido revelados al público, un escalofrío recorrió mi espalda. La curiosidad me llevó a investigar por mi cuenta. Revisé archivos de periódicos y encontré la historia de la joven desaparecida. Los detalles coincidían con lo que Daniel había contado, pero no había forma de que él supiera tanto, a menos que... Intenté alejarme, pero Daniel parecía estar siempre un paso por delante. Un día, al llegar a casa, encontré una caja en la puerta. Dentro había una colección de fotos antiguas, todas de mujeres desaparecidas en nuestra ciudad en los últimos 10 años. Entre las fotos, una nota: sé que te gusta investigar. Decidí confrontarlo. Lo encontré en un café del centro. ¿Qué es esto, Daniel?, le pregunté, mostrando una de las fotos. Su sonrisa no se desvaneció. Solo quería compartir mis investigaciones contigo, respondió. La calma en su voz era perturbadora. Eres tú, ¿verdad? ¿Estás detrás de todo esto? Su respuesta fue un simple encogimiento de hombros. No tienes pruebas. Salí del café con una mezcla de temor y determinación. Esa noche decidí ir a la policía. Mientras narraba todo, desde las conversaciones hasta la caja con fotos, me di cuenta de lo frágil que sonaban mis acusaciones. Sin embargo, uno de los detectives tomó interés en mi historia y prometió investigar. Unos días después, recibí una llamada del detective. Me pidió que fuera a la comisaría. Al llegar, me mostró una serie de evidencias que habían encontrado en la casa de Daniel: fotos, recortes de periódicos y un diario detallando cada uno de sus proyectos. Daniel había desaparecido, pero dejaron claro que estaban tras su pista. Desde entonces, vivo con una mezcla de alivio y miedo. Daniel había desaparecido, pero la sensación de estar siendo vigilado nunca me abandonó. Sabía que algún día podría volver a aparecer, con esa misma sonrisa desarmante y esa mirada fría que ahora entendía perfectamente. El encuentro con Samuel fue tan fortuito como siniestro. Era un día común, uno de esos días de rutina en el hospital donde trabajaba como enfermero. Samuel había sido admitido por una herida profunda en el brazo, algo que, según él, se había hecho al cortar leña. Su aspecto era pulcro, su sonrisa cálida, pero algo en sus ojos no encajaba. Durante su recuperación, Samuel comenzó a hablarme más de lo normal para un paciente. Me contaba historias de su infancia, de su granja en las afueras de la ciudad y de su amor por los animales. Había una anécdota que repetía a menudo. Un día, había encontrado a un lobo atrapado en una trampa cerca de su propiedad. En lugar de liberarlo, lo había llevado a su granero, donde lo observó morir lentamente. Decía que había sido una experiencia educativa, y su mirada se volvía extraña cada vez que llegaba a esa parte de la historia. Unos meses después de su alta, comencé a notar su presencia en lugares que solía frecuentar. Un día lo vi en la cafetería que visitaba cada mañana, otro día en la tienda de comestibles. Samuel siempre encontraba una excusa para acercarse y charlar. Un día, me invitó a su granja diciendo que quería mostrarme su colección de antigüedades. Acepté, movido por una mezcla de curiosidad y cortesía.
La granja de Samuel estaba aislada, rodeada de bosques espesos. Al llegar, me recibió con una sonrisa y una bebida. Me mostró su colección, que consistía en herramientas antiguas y objetos que había recolectado a lo largo de los años. Sin embargo, algo en la atmósfera me resultaba opresivo. Durante la visita, Samuel me llevó al sótano donde dijo tener los objetos más interesantes. Al bajar, noté el olor a humedad y la oscuridad del lugar. Me mostró un antiguo aparato de tortura y comenzó a hablar de la historia de las ejecuciones públicas, describiendo los métodos con un detalle perturbador. En un rincón vi una jaula oxidada y cerca de ella lo que parecían ser manchas oscuras en el suelo. Intenté mantener la calma mientras buscaba una excusa para salir. Samuel me observaba con una mirada penetrante, como si disfrutara de mi incomodidad. Logré salir del sótano alegando que tenía que volver al hospital. Samuel me acompañó hasta la puerta. Su sonrisa nunca vaciló. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, fui directamente a la policía y conté lo que había visto. No tenía pruebas concretas, solo una intuición y unas pocas observaciones inquietantes. Los oficiales escucharon, pero parecía que no tomaban mis preocupaciones en serio. Pasaron unas semanas sin novedades, hasta que un día, al revisar las noticias, vi que habían encontrado un cuerpo en los bosques cerca de la granja de Samuel. Decidí ir a la policía de nuevo, esta vez con más determinación. Les hablé del sótano, de la jaula y de las manchas en el suelo. Unos días después, me llamaron para informarme que habían arrestado a Samuel. Al registrar su granja, encontraron evidencias que lo conectaban con múltiples desapariciones en la región. En su sótano, habían hallado más restos humanos y herramientas que usaba para torturar a sus víctimas. La historia de Samuel se convirtió en un caso mediático. Yo seguí trabajando en el hospital, intentando mantener la normalidad, pero cada vez que escuchaba una puerta chirriar o veía una sombra en la noche, no podía evitar recordar la fría mirada de Samuel y la sensación de haber estado al borde de un abismo oscuro y desconocido.